Bueno, vamos a pasar a la última ponencia de la jornada. Voy a presentar a Antonio Gil Albarracín. Es doctor en Historia y catedrático de Enseñanza Secundaria. Entre sus galardones y reconocimientos destacan Medalla de Plata de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, ponente invitado en la jornada sobre las fortificaciones en la Guerra de la Independencia de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, celebrada en Madrid. Profesor invitado al cuarto ciclo de conferencias de la Cátedra General Prim del Centro de Historia y Cultura Militar en Barcelona, ponente en las jornadas de seminario Las fortificaciones de los Antonelli en Cuba, celebrada en Barcelona, concesión por el jefe del Estado Mayor del Ejército de diploma de reconocimiento por la especial contribución en fomentar las buenas relaciones, el reconocimiento y la imagen del Ejército en la sociedad española, y académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y Nuestra Señora de las Angustias en Granada. Entre sus libros y artículos relacionados con fortificaciones destacan Francisco Ruiz Garrido, arquitecto almeriense del siglo XVIII, el Fuerte de San José en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, la Batería de San Felipe de los Escuyos en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, los Castillos de Rodalquilada en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, la Defensa de San Pedro a Mesa Roldán en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Atalaya y Fortaleza en el mismo Parque Natural, Arquitectura e Historia de Roquetas de Mar, Almería, Arquitectura e Historia de Pulpí, Almería, Documentos para la Defensa de la Costa del Reino de Granada, de 1497 a 1857, Almería, las Defensas Exteriores, Castillos, Fortificaciones y Defensa, y el último libro editado, que es el que, bueno, antes se ha mostrado la imagen, sí, lo dejaremos por final. que recientemente se ha publicado este año, La Plaza de Armas, más de 1000 años de fortificaciones. Tiene numerosos artículos, comunicación y ponencias, aparecidos y expuestos en los congresos y revistas a nivel internacional e internacional, y nos va a hablar de la Plaza de Almería, la pervivencia del sistema defensivo taifán. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia y sobre todo a la organización por haberme invitado a estas jornadas. Y en cualquier caso vamos a hablar básicamente de algo tan fundamental como es intentar reenfocar la historia, esa que ya se quejaban en la ponencia anterior de que ha estado bastante desenfocada, y efectivamente así es. Ha habido una historia oficial que es la que ha imperado en Almería desde el siglo XIX, en que se inventan, es un cuento romántico que tiene muy poco que ver con la realidad y que espero que poco a poco vayamos revisando de una forma radical. Yo en este caso la voy a revisar a partir de lo que es el tema de las murallas. En primer lugar, tienen ustedes aquí un plano que se ha hecho profeso para el libro y que, naturalmente, en este sentido, lo que plantea es, pues, en torno a la Alcazaba, de la cual, como han hablado casi todos, yo hoy no voy a hablar, lo dejamos para otra ocasión, y voy a hablar del resto de las murallas de la plaza. Ante todo, pues naturalmente unas murallas que, como sabemos, son las de la Medina, que se encuadraba dentro, después lo veremos con mayor detalle, y después las murallas del siglo XI, que son las de Jairán, las de Zujair y, naturalmente, presumiblemente, las de Jairán, también la de Al-Hal, aunque sobre eso no hay certeza. Pero, ante todo, quiero presentarles un dibujo hasta ahora desconocido, hasta que lo publiqué hace muy poco, que es un dibujo absolutamente extraordinario y sorprendente, puesto que representa la plaza de Almería en un dibujo románico del siglo XII, aparecido como máximo comienzos del XIII, aparecido en los anales genoveses, los anales llanuensis, que redactó en aquel momento Cafaro, el primero de los cónsules, al que tuvo la responsabilidad de atacar Almería en los años 1146, en el cual no se tomó la ciudad, y 1147, y en el cual se puede ver perfectamente un desarrollo de la plaza vista desde el mar con los siguientes elementos. En primer lugar, la Alcazaba, la muralla de la Hoya, la subida al cerro de San Cristóbal, la bajada hasta el mar, la muralla de la Marina, pero a su vez también están la muralla de Levante de la Medina, la de Poniente y las murallas que deberían de rodear el barrio, la arrabal de Al-Hal. Naturalmente hay que indicar que
no es un dibujo único, aparece junto a otra serie de dibujos, en total unos 80, de los cuales 40 aproximadamente son de fortalezas. Otros se refieren a aspectos tales como la flota genovesa, con todos sus personajes que venían, probablemente así eran los barcos que venían a la conquista de Almería, o bien aspectos militares mucho más sintéticos, como el caso de Menorca, donde lo único que aparece es una especie de paredón almenado sobre una roca, o que evidentemente es algo mucho más elemental que lo que sería la complejidad, o el caso de Tortosa, que todos sabemos que es una plaza mucho más compleja que una simple torre, por muy elevada que esté. Naturalmente, en este sentido, hay que indicar que, no son extraños la existencia de este tipo de dibujos en aquella época, pero normalmente casi todos los que hay son de carácter religioso, es decir, sirven para presentar dónde se ubican en las ciudades las basílicas, los lugares de peregrinación, y naturalmente en este sentido un dibujo de una plaza fortificada en Occidente y en el Islam es una absoluta excepción en el siglo XII. Siguiendo en este sentido, pues una actualización, pues naturalmente aquí tenemos, lo voy a pasar muy rápido precisamente para no entretenernos, en primer lugar lo que era la Medina de Abderramán III, que a los pies de la Alcazaba incluye pues lo que ya hemos citado antes, la muralla del Barranco de Gorman, la del Barranco de la Chanca y la muralla de la Marina. Naturalmente, en este sentido, en la época de Jairán se incluye este tramo, aunque todavía podría quedar una cierta duda de si el tramo que está inmediato a la Alcazaba, el tramo de la muralla de la Hoya, es de esa época o algo inmediatamente anterior dentro de un proyecto global. En principio, mientras no tengamos nada que nos acredite lo contrario, dejémosla como muralla de Jairán. Y, naturalmente, en este sentido, se completa en la época de Zuhair con la muralla de la Marina, según indica el propio Al-Udri, o naturalmente la de Al-Haud, que evidentemente también hay duda concreta acerca de su origen. Pero vamos a ver la cartografía histórica, que nos plantea aspectos muy interesantes. En primer lugar, este era el plano más antiguo que se conocía de Almería, el plano de Juan de Oviedo, que acompañó a Jerónimo Briceño de la Cueva el año 1621, cuando tienen que venir a revisar la defensa del Reino de Granada, porque el año anterior los turcos han estado a punto de tomar Adra, y naturalmente eso plantea toda una revisión de las fortificaciones. Hay que indicar que es un plano extraordinariamente interesante, sobre todo respecto a la Alcazaba, donde aparece precisamente lo que se llama una torre fernandina, que en todo caso ya trataríamos en otro momento, y además hay algo que, aunque responde en grandes pautas a lo que es la ciudad, por ejemplo, es evidente que está falseado el tema de la muralla de la Hoya, porque aparecen todas las torres equidistantes, cosa que no es real. En segundo lugar, resulta chocante, pero bueno, es un hecho real que no incluye esos elementos, no aparece el portillo del Cerro de San Cristóbal. El resto sí, evidentemente, incluye la muralla hasta la puerta de Purchena, y está claro que esta, que es un proyecto posterior de la época de Felipe III, pues todavía, aunque está proyectada la muralla de Felipe II, pero sin embargo no está construida, y él aporta otra serie de aspectos que completarían lo que finalmente se hizo. Fíjense que el semibaluarte de Coca o de Santiago, en ese caso, aparece como un baluarte completo con todas las circunstancias, o que además, para reforzar una parte que no estaba muy sólida, también incluye otro baluarte en la zona de contacto entre la muralla de la Marina y la de la Medina. Aparte de eso, todas las tres murallas que había, perdón, las tres puertas que había en la muralla de Levante de la Medina, las reduce a una, y naturalmente en este sentido la hace entrada común tanto para la Medina como para la propia Alcazaba. Pero continuemos. Este es un excepcional retrato de Juan de Oviedo, que se debe precisamente
al yerno de Velázquez, que tiene un retrato de personajes sevillanos de primer orden y realmente extraordinario. Pacheco. A final del siglo XVII tenemos otro plano que tiene una importancia extraordinaria para Almería. Lo hace un arquitecto milanés al servicio de la corona española que se llama Hércules Torelli. Digo que tiene una importancia excepcional porque a lo largo del siglo XVII ha habido diversos periodos de refortificación, especialmente a partir del año 1660 aproximadamente, porque resulta que las murallas se han ido deteriorando y realmente se produce un fenómeno. La ciudad empieza a rehacerlas, pero sin refortificar. Es decir, lo que hacen es volver a hacerla exactamente con el mismo trazado que tenían anteriormente y las mismas circunstancias que no eran adecuadas para la nueva situación. Hay que tener en cuenta algo importante. A pesar de que en el año 1575-76 se había trazado lo que es la muralla externa, él no hace figurar, como veremos posteriormente, la muralla que había de época medieval, la de Jairán, pero a pesar de que se había trazado la muralla abaluartada por parte de Francés de Álava, sin embargo, esta no se había realizado nada más que en muy escaso parte. De hecho, la muralla abaluartada de Felipe II no se acaba hasta entrada la guerra de sucesión a comienzos del siglo XVIII. Estoy hablando de aspectos documentales que naturalmente aquí no se pueden exponer por la brevedad del tiempo. Pero en cualquier caso es un dibujo que va a tener este diseño va a tener una enorme importancia porque planifica la ciudad que va a ser la que sirva durante la guerra de sucesión para ponerla como una plaza de armas activa. Hay que tener en cuenta que además es un dibujo que falsea la realidad. Fíjense cómo precisamente pone como una línea continua la muralla de la Hoya y la continuación a partir de la Corva, a partir del Torreón Redondo, y sin embargo introduce en una parte muy ajena a la realidad el giro de la muralla para tomar lo que es el giro hacia Levante. En cualquier caso, también es cierto que aquí aparece otra vez. Aparece el semibaluarte ya, no con la traza exacta que al final se le dio, pero muy parecido. Todavía no estaba hecho. Estábamos hablando de 1694. Estaba proyectado en 1576. Sí estaban prácticamente iniciados, aunque no concluidos, los dos baluartes de San Francisco y de Santo Domingo, y estaba prácticamente casi acabado el de la Santísima Trinidad, aunque él tuvo que aportar una serie de correcciones porque si no también estaba siendo mal acabado. Hay otro aspecto, el baluarte de los Reyes Católicos centenero, él lo convierte en un baluarte puntiagudo convencional, poligonal. También quiere crear un baluarte en la Torre del Tiro y es curioso, ni Juan de Oviedo ni cuando llega a la ciudad Hércules Torelli existía una puerta a poniente. Aquí no se indica absolutamente nada acerca del resto de las murallas de Algeciras. Hay que indicar en este sentido que él plantea la necesidad de hacer una puerta a poniente que también se haría. Este es un plano que ha tenido una enorme polémica. En su momento, por lo visto, estaba en muy mal estado, se hizo una restauración, se hizo una repintura de parte del mapa, en el cual, confundiendo todo, pues en la segunda cifra se le puso un 6, probablemente no se veía nada, en realidad debía de haber siempre un 7, y a partir de eso pues se señala disparates de comienzos del 17, de finales del 17, hay por ahí hasta teorías que prefiero denominar de macabras para intentar ajustar teorías imposibles, etc. Este plano es de 1709. Y es de 1709 porque hay un dato documental en las actas del ayuntamiento, aparece que en el mes de septiembre de 1709 se abre la Puerta del Socorro.
y la puerta de socorro aparece perfectamente definida en el lugar donde está. Claro, alguien podría decir, no, pero es que ya le había dicho que se tenía que abrir Torelli, efectivamente, pero lo había situado aquí en medio, nada que ver con la realidad. Por lo tanto, hay un dato documental preciso que permite que este mapa se indique. Además, está dedicado al Marqués de Canales y el Marqués de Canales deja de ser capitán general de la artillería española en 1710. Es decir, si no es de 1709, estamos hablando de los primeros meses de 1710. Yo me inclino por 1709 porque, además, hay otro aspecto importante. Debía de ser una especie de homenaje desde el ayuntamiento, que a fin de cuentas era el órgano rector de la ciudad, porque a partir de pocos meses después, el Marqués de Canales ha conseguido que el Estado Mayor de la Artillería de la Costa de Reina de Granada se asiente en Almería. Con lo cual, realmente estamos ante una situación importante. Quiero llamarle la atención sobre otras cosas, porque es evidente que aquí tenemos literalmente todo lo que es el espacio de la Almería islámica, pero curioso, aquí también recoge el espacio de la muralla de Jairán, que aparece con toda una serie de restos. Después hablaremos un poco más de él. Y sobre todo quiero llamarle la atención sobre este aspecto. Hasta ahora nunca se había llamado la atención sobre el hecho de que ahí estamos en plena guerra de sucesión, no se olvide, y Almería fue bombardeada 2 veces por la flota anglo-holandesa, hecho que también era desconocido, pues ahí se establece un fuerte atenazado según el modelo que desarrolló en el siglo XVI un ingeniero italiano que fue el constructor de los fuertes de el Áquila y San Telmo en el Reino de Nápoles. Con lo cual estamos también, que aunque de forma retardataria, estamos introduciendo nuevos elementos. Es curioso porque ese fuerte, claro, cualquiera que llegue allí, ¿dónde estaba? No queda absolutamente nada. Como muchas instalaciones de guerra, estamos hablando de algo que está hecho de tierra para soportar cualquier ataque artillero y que, naturalmente, una vez acabada la campaña, se desmantela y no ha quedado nada en absoluto. Pero continuemos un poco más. Este es el extraordinario plano de Felipe Crame, 1741, en el marco de una de las muchas guerras que padeció España en el siglo XVIII, y naturalmente en este sentido, pues lo que resulta curioso no es solamente, no es solamente el hecho de que esté la ciudad islámica, en la muralla de la Hoya, la muralla del Cerro, etc., sino que también recoge los restos de la muralla de Jairán, que siguen existiendo sin lugar a dudas. También recoge algo interesante, el arranque, aunque no la continuación, de las murallas del arrabal de Aljau. Y es evidente que es un ingeniero militar y que su obligación es preparar la ciudad para rechazar cualquier ataque naval, y entonces lo que hace es reforzar la muralla de la Marina, donde se ha arruinado el baluarte centenero, con una primera línea de baterías que se sitúan precisamente por debajo del nivel de la muralla para poder defender y rechazar cualquier ataque desde el mar con tiro raso, precisamente, que es el que más podía afectar a los cascos de madera de la Marina de la época. Este es, ya avanzando el siglo XVIII, un plano que tiene enorme interés, y es precisamente por el hecho de que naturalmente recoge, es de Masdeucini, un ingeniero militar muy importante que después prosperaría a lo largo de su carrera después de haber estado en Almería. Pero lo curioso es que, si nos fijamos, ahora tendríamos que tener más tiempo, pero vemos como buena parte de la Hoya está hundida, buena parte del Cerro San Cristóbal, vean el trazo mucho más débil, es porque está arruinado, y así distintas partes. Están los proyectos para restaurar todo eso sin alterar el trazado, y no solamente eso, sino las facturas y los presupuestos que indican que la obra se realizó. Y naturalmente incluso dicen documentos que se rehaga en tapial. Hay tapiales en el siglo XVIII y en el siglo XIX en las murallas de Almería. Finalmente, en este repaso, un par de aspectos. En el siglo XIX, pues tenemos dos planos
muy interesantes, hay alguno más, pero tenemos dos planos muy interesantes de Juan de Mata Prats, que naturalmente en este sentido vienen a señalar lo que son la ciudad o lo que debía de ser la ciudad poco antes de la destrucción de la muralla. Tenemos algún ejemplo más. Si mal no me acuerdo, es de 1848 y naturalmente pues aparece toda esa ciudad donde ya prácticamente todavía quedan restos, pero casi han desaparecido los restos de la muralla de Jairán, donde naturalmente la muralla de Levante es la que aparece aquí y en fin, este no da pie a otros aspectos que sí veremos en el siguiente. El célebre plano de 1852 que ha inducido a un enorme, digamos, a numerosas confusiones. ¿Por qué? Pues porque precisamente en una ciudad donde se plantea el gravísimo problema de que tiene un recinto excesivo que hubo que atajar porque no había ni iba a haber nunca una guarnición suficiente para su defensa, resulta que coge y incluyendo como parte del recinto de la ciudad nada más y nada menos que todo este aspecto exterior, coge y casi duplica o le incorpora una cantidad imponente de información señalando que eran restos arqueológicos de los cuales solamente quedan partes, etcétera, y toda una serie de datos históricos que son de extraordinario interés y sobre algunos de los cuales hablaremos posteriormente. Este es un excelente plano, es el plano de Coello, que naturalmente se hace está publicado en 1855, un año clave porque es el año en que se aprueba que Almería deja de ser plaza de armas y se aprueba la demolición de buena parte de la muralla. Probablemente el primer gran fenómeno inmobiliario, el primer gran pelotazo inmobiliario de la historia de Almería. Y que además, en función de eso, había que justificar muchas cosas, como veremos a continuación. En cualquier caso, es un plano de una enorme precisión y que además tampoco es que se olvide, puesto que no lo hace, que aquí indica la existencia de restos de murallas en lo que es el barranco de la Fuentecica. Y finalmente creo que he seleccionado este de Manuel de Ramos de 1858, en el cual evidentemente ya se ha autorizado la demolición de la muralla, ya parte de la muralla de la Marina ha caído, pero sin embargo en los documentos de demolición se indica que tenían que conservarse tres fuertes, como tres fuertes individuales, en la Torre del Tiro, a poniente, el fuerte de San Luis en el centro de la muralla, que había sido el sucesor de la arruinada Torre del Centenero, del baluarte del Centenero, y el de la Santísima Trinidad. Pero para que vean ustedes, se den cuenta un poco de cuál era la intención que había detrás de todo esto, lo primero que hicieron de entrada, antes de tocar ningún trozo de la muralla, fue cargarse el fuerte de San Luis, alegando que por allí pasaba una rambla y que, en fin, a fin de cuentas estaba claro que el asunto tenía que ir por ahí. En cualquier caso, es una visión absolutamente extraordinaria de la ciudad que en este momento estaba todavía, conservaba parte del último plan de fortificación que se ha proyectado en la misma, que era cuando era Plaza de Armas, que fue en 1836, donde precisamente por la cercanía de las columnas carlistas de Gómez, que llegó al campo de Gibraltar, el capitán general del Reino de Granada dio la orden de que todas las plazas de armas, las 9 plazas de armas existentes en el mismo, se refortificaran. Y tenemos constancia de que se gastaron los dineros en hacerlo. Hay que señalar en este sentido que resulta sorprendente que cuando se monta toda esa historia romántica que intenta justificar que las murallas no sirven para nada, lo hagan gente que ha estado viviendo el último plan de refortificación, lo cual indica un poco la desfachatez con que se hizo. Lo sorprendente es que todo aquel montaje prácticamente siga siendo la historia oficial hasta una época bastante más reciente. Pero vamos a ver qué es lo que queda de todo aquello y vamos a hacer un recorrido mínimo y rápido.
Esta es la Almería que había en el año 1900 y que naturalmente vemos que es la ciudad plana sobre la cual dominaba naturalmente la Alcazaba, la Hoya y las murallas de San Cristóbal. A fin de cuentas, es el panorama que aún por suerte podemos ver en esta fotografía reciente de Carlos de Paz, que ha tenido la habilidad de superar todo lo que es la destrucción de la ciudad sufrida a los mediados del siglo XX para poder todavía recuperar esta imagen de un conjunto de fortificaciones que sigue siendo extraordinariamente extenso, uno de los mayores de la península ibérica, sin lugar a dudas. Me refiero de época medieval. Pero vamos a entrar por tramo. En primer lugar, naturalmente, la muralla de la Hoya, que, como es de sobra conocido, aquí tenemos recorre todo el valle, todo el barranco de la Hoya y que naturalmente en este sentido aquí tenemos en una fotografía inmediatamente anterior a lo que le hicieron, que aparece aquí con los dos bofetones estos pardos que arruinaron realmente, ahora sí que de verdad, dos de las torres que hay en la parte de levante del mismo. Hay que indicar que, en todo caso, sobre esto hay una larga literatura medieval, en la cual bueno, se habla del río que salía detrás de la Alcazaba, la puerta de Van Musal, porque resulta extraño, si la puerta al final se sitúa donde actualmente está abierta, sin embargo, el texto medieval de Al-Zuhri dice que el río pasaba por la puerta. Debe ser junto a la puerta, porque es evidente que por gravedad, si en tal caso la puerta debería estar situada aquí, porque es evidente que la gravedad con respecto a los fenómenos hidráulicos no perdona. En cualquier caso, lo que está claro es que bueno, el texto resulta chocante porque indica que, bueno, pues que fue anulado el río, como si eso fuera tan fácil. Probablemente sea una metáfora que esté señalando otra cosa, pero en cualquier caso de aquí sí que sale una rambla, que es la Rambla de Gormán, y que es la actual calle de la Reina. Hay que indicar que también tanto la muralla como el tramo fueron indicados por Al-Hatib, y en cualquier caso ahí tenemos el ejemplo de dónde estaba situada, según lo dedujo Torres Van Musa, que realmente pues cuando Torres Balbal la identificó con su habitual perspicacia, no era tan fácil porque, tal como vemos aquí, la muralla la puerta estaba tapiada. Se puede ver aquí en esta imagen de mediados del siglo XX o esta de principio de XX, donde la muralla sería exactamente, la puerta sería exactamente eso. Por lo tanto, no era tan fácil de conseguir en aquel momento. Pero, en cualquier caso, lo que desgraciadamente llega a esta muralla es realmente algo mucho más importante, porque curiosamente, la puerta como tal no aparece ni en el plano de 1721 ni de 1740, sí aparecen otros posteriores. Por lo tanto, ha debido de tener etapas en que ha estado tapiada y etapas donde se ha abierto. En este momento está abierta. Se puede pasar a través de ella, aunque tiene una verja para impedir que entre cualquiera. En cualquier caso, hay que indicar que si nos atenemos al plano de 1771, el que hemos visto de Carlos Masdeu, pues realmente la zona donde está la puerta había quedado prácticamente arrasada. Hay un texto impresionante de esa época donde señalaba que la muralla de la Hoya tenía 8 portillos y podía indicar las medidas de cada uno de ellos, por los cuales había posibilidad de que pasara un carro por cada uno de ellos, lo cual indica que el estado era catastrófico, y también existe la noticia de su restauración en diversos proyectos, y naturalmente en este sentido hay que indicar que
la verdad es que se recuperó y a finales del 18 la muralla aparece como un recinto extraordinariamente débil porque no permitiría resistir a ningún ataque artillero y por eso incluso se hace una especie de retranqueamiento posterior por si acaso había un ataque por esa parte de la plaza. No olvidemos que Almería es una plaza de armas en activo hasta 1855 y que cada vez que España entra en guerra, naturalmente la plaza se refortifica para evitar su expugnación, que es un hecho que a menudo se olvida. Pero continuemos por el recorrido. Bueno, aquí hay algo que señalar, como precisamente a partir de un proyecto, creo que redactado en 2008 y realizado en 2010, pues la muralla ha sufrido todo ese bárbaro atentado que supone el reponer con placas de acero corte las partes que en un momento se habían perdido y que naturalmente en este sentido pues ha supuesto un enorme escándalo a nivel local, nacional e incluso internacional. Aquí hay una muestra de cómo se produjo una manifestación de rechazo de la misma precisamente a comienzos del año 2011, que puesto que evidentemente con este método tan sencillo acabamos de frivolizar o de malversar un paisaje histórico que se acercaba al milenio. Hay que indicar que incluso el acero corte destaca sobre todo un conjunto de muralla que naturalmente vemos al fondo la potentísima Torre Redonda. Nadie se fija que arriba está la Torre Redonda, lo importante es que está el bofetón pardo. La muralla nos lleva desde la Alcazaba al Cerro de San Cristóbal y allí tenemos también otro aspecto a tener en cuenta. Hay que señalar que, bueno, no voy a entrar en el tema que se ha dicho, que si la Almudaina, de que si aquí estuvo la ciudad emiral, que si... en cualquier caso, lo que es cierto es que sí tenemos constancia de que hubo un fuerte importante, como hemos señalado a comienzos del siglo XVIII en la Guerra de Sucesión, y que incluso en la refortificación de 1836 se hace un fuerte que proyectó Juan de Mata Prats, que aquí lo tenemos antes de su destrucción. Me estoy refiriendo precisamente al parte que utilizaba la muralla medieval y con respecto a la ciudad había un pretil aspillerado que tenía como punto de avance la ermita de San Cristóbal y que llegaba hasta el escarpe, que está desprotegido porque evidentemente no planteaba ningún problema. Una visión muy distinta de el Cerro de San Cristóbal en un momento en que el valle estaba dedicado a cultivos y que tenía un aspecto bastante más humanizado que el que tiene ahora mismo, que hasta hace poco era pues de estercolero, de aparcamiento salvaje y de otras cosas por el estilo. O hace poco decorador de cine. Y naturalmente, siguiendo con esta, pues aquí tenemos una visión de la muralla prácticamente hacia 1950. Vemos parte del deterioro, porque hay que tener en cuenta que a partir de 1855 todo esto se abandona, hasta 1931 tiene protección monumental y es evidente que la llegada de la guerra civil impidió cualquier actuación notable en este lugar. Por lo tanto, tenemos que en 1955 prácticamente tiene un siglo de abandono y el resultado es tan evidente como el que vemos aquí. Vamos a ver las imágenes posteriores. Este es el resultado posterior, pero lo que es la Torre Redonda, a cómo estaba a principios de siglo y cómo está en la actualidad. No voy a entrar en el debate de ayer de que si realmente estamos ante un periodo, lo hablamos antes cuando se discutía Almorávide, Almohade, estamos hablando de 20 años de diferencia, señores. Pero en cualquier caso, sí quiero dejar bien claro algunos otros aspectos. Precisamente uno de los restos que quedan de esa torre de el acceso aspillerado del puerto de San Cristóbal, en el interior están las escaleras muy anteriores de acceso al adarve, que en este momento se encuentran tapiadas, pero sí queda lo que es el muro envolvente aspillerado.
Y, naturalmente, este era el estado de la muralla del Cerro San Cristóbal hacia 1956. Estamos viendo cómo se ha perdido aproximadamente casi 1 metro, o por lo menos más de medio metro de profundidad de lo que era la superficie exterior. Y recuerdo precisamente cómo hace poco una visita de alguna persona a este espacio me indicaba, naturalmente hablando de lo que eran el exterior de las murallas, que era indudable que era taifa porque tenía un cierto grado de cal, etcétera. Evidentemente, ni que decir tiene que aquí tienen ustedes los señores, las personas, los obreros que estaban rehaciendo la muralla exactamente entre el año 1958 y el 1960. Como vemos, la situación de la muralla era realmente tremenda. Buena parte del adarve había desaparecido por completo. De hecho, era facilísimo que hubiera boquetes, que no se aprecian en esta fotografía, pero que evidentemente están los sistemas que no diferían en absoluto de tapiales para reponer la muralla con el mortero de cal, que no diferían en absoluto de los que se podían haber utilizado anteriormente. Y cuando estoy hablando de anteriormente, estoy hablando de hace bastantes siglos. Y este es el resultado final que resulta de toda esa actuación que, naturalmente, en este momento dentro de esta tenemos el espacio que ocupa el portillo. Vamos a detenernos brevemente en él. Este es, como es de sobra conocido, la imagen que tenía el portillo hacia 1955. Evidentemente, era un deterioro evidente que hacía que la muralla que lo amparaba lo dejara en parte al aire. De hecho, si nos fijamos hacia la izquierda, prácticamente ha desaparecido todo el adarve, con lo cual realmente es sorprendente que no se hubiera deteriorado mucho más el portillo. Este es el resultado actual, con los refuerzos que le pusieron para contenerlo y, naturalmente, en este sentido, detalles de cómo se integró el arco que había efectivamente de la cargo califal. Realmente hoy sabemos que es taifa porque naturalmente es de Jairán, pero sin embargo sigue utilizando de forma retardataria la tecnología califal. Y aquí tenemos otro aspecto muy interesante, que es cómo la parte exterior de la puerta naturalmente se refuerza, porque hay que tener en cuenta que este tramo de la muralla es un tramo que ha sufrido durante los distintos asedios una destrucción brutal. Entonces, en este caso se refuerza con un muro isódomo que naturalmente indica otra cultura y probablemente sea parte, junto a las torres, de una reconstrucción después de la construcción. Naturalmente esta es la parte que hemos indicado al comienzo y esta es la exterior que, como vemos, es adintelado, y además el adintelamiento continúa con losas planas que cubren el techo, a diferencia de la otra parte de la salida, que es un arco. Naturalmente, en este sentido, bueno, la hornacina, si estamos hablando de una lápida, de otra cosa, por ahora lo que hay es un espacio abierto, aproximadamente rectangular, y cuya profundidad en su origen desconocemos. Naturalmente, esto lleva a otros aspectos. En total se hacen 4 torres nuevas. Hay que indicar algo muy importante. Hasta ahora ha estado poco enfocado el aspecto de que el año 1147 lo que se produce en Almería, como he dicho hace un rato, es una actuación de la Segunda Cruzada, y que naturalmente estas 3 torres que hay aquí, más una cuarta que hay a la derecha, pues resulta que es muy probable que, por similitud con las murallas de Ávila, que son contemporáneas, y con otros elementos, sea una reconstrucción de la conquista cristiana, de la conquista cruzada de la ciudad. Yo no he tenido ningún inconveniente en llamarle directamente torres cruzadas, porque precisamente eso indica claramente y las identifica con el hecho. Hay que indicar que efectivamente hay refuerzos de muros, pero no significa que se haga un muro nuevo, sino que la destrucción de la muralla era de tal calibre que naturalmente hay que reconstruirla. De hecho, esta torre hay que rehacerla casi entera. Pero ¿cuándo?
después de este ataque de 1147, después del primer ataque almohade de 1151 o 53, etcétera, después del último, realmente, por ahora no tenemos datos para señalar, o incluso, ¿por qué no?, después de 1309. Cuando yo ayer insistía en intentar localizar cada una mediante pruebas arqueológicas que naturalmente permitieran una cronología, me estaba refiriendo a esto, no me refería a otras cuestiones. De hecho, hay algo fundamental que tener en cuenta. Cuando se produce un asedio de la ciudad, evidentemente, lo primero que se procura es romper la muralla para poder acceder a través de ella. Y, naturalmente, una vez que se ha conseguido el objetivo, lo que se hace inmediatamente es reconstruir la muralla, porque, estando como estaba en un territorio hostil, se podía producir en cualquier momento el intento de recuperación por parte del poder que había perdido esa plaza. Naturalmente, la complejidad extraordinaria de esta muralla tiene que ver, de hecho, con los sucesivos ataques que ha sufrido y la enorme cantidad de urgentes reconstrucciones que ha habido para evitar que el enemigo consiguiera su objetivo y, naturalmente, que se produjera lo que no se deseaba. Naturalmente, a principios del siglo XX tenemos esas torres, pero además en una situación bastante curiosa. Fijémonos cómo la Torre Redonda aún conserva, ya bastante deteriorado, parte del aspillerado que tenía a partir de 1836. Todavía queda parte del mismo y se puede ver en la parte interior. Y después otra guerra distinta. Desgraciadamente, todo lo que es el extrarradio de estas torres del Cerro San Cristóbal se convirtieron en un muladar brutal de basura que, después de una conveniente campaña de prensa, ha sido limpiado hace unas semanas. Y fíjense que cuando estamos hablando de limpieza estamos hablando de utilizar maquinaria pesada para... y yo, en el momento que estuve allí viendo aquello por casualidad, porque iba a otra cosa por aquella zona, a ver un torreón, pues resulta que me encontré que los camiones subían y bajaban permanentemente para llevar a cabo esta labor. Hay que indicar en este sentido que aquí tenemos una imagen realmente espectacular de cómo las modernas máquinas de la guerra contra la mugre y la dejadez, naturalmente, dan lugar a este nuevo tipo de perspectiva de las murallas. Pero, en fin, afortunadamente, lo único que espero es que no tengan que esperar otro milenio para volver a limpiarlo. Un secreto deseo. Naturalmente, está claro que fuera de las murallas también hay elementos defensivos u ofensivos. Habría que citar cada caso. Este es un torreón que está arrasado. Téngase en cuenta algo fundamental. Almería ha sufrido bastante asedio, aunque muy pocos triunfantes, también hay que decirlo. Y, naturalmente, es regla poliorcética elemental que una vez que se tiene el peligro de ser asediado, lo primero que hay que hacer es arrasar cualquier elemento en el glacis que le pueda servir al enemigo de apoyo, de refugio para atacar la plaza. Naturalmente, en este sentido, la situación ante la muralla del Cerro San Cristóbal creo que no merece mayor comentario. No es el único ejemplo, pero sí es el más significativo. Y después este que hay aquí de la célebre muralla de la Fuentecica. No es un ejemplo único, hay algunos ejemplos, pero este es el más extenso y sobre todo el que más se ha conservado. ¿Por qué se ha conservado este? Pues por una sencilla razón, porque si tenemos en cuenta que se han arrasado todos los elementos que pudieran perjudicar a la plaza, aquí estamos en una perfecta hondonada que para nada va a ayudar a aquellos que se enfrenten a la plaza. Ese es el único ejemplo que explica que esto se haya salvado mientras que los demás se han arrasado. Ahora, ¿qué era esto? Esa es la segunda parte. Ya sabemos que hay por ahí teorías fantásticas de que si esto era parte de un... Bueno, ya hemos visto Juan de Mataprat, que hacía ahí una ciudad absolutamente gigantesca, en Babilonia casi en pequeño. En fin, Padre Tapia señalaba que la ciudad antigua de Almería estaba ahí arriba. Incluso Hacín en su momento también planteó que allí estaba la ciudad medieval. Lo que pasa es que después, afortunadamente, corrigió ese
error. Hay que tener en cuenta algo fundamental, un poco de sentido común. Cualquier ejército que se pone a asediar una plaza de armas se tiene que fortificar para evitar ser sorprendido. Y, naturalmente, está claro que si sabemos que hay varios asedios almohades hasta que consiguen su objetivo, pues está claro que es muy probable que estos sean restos de ese campamento almohade que naturalmente o bien incluso de las tropas cristianas, ¿por qué no? Pero bueno, hablemos de almohade porque ya sabemos que esa situación en la que cualquier obra de emergencia se podía hacer perfectamente en tapial por parte de los cristianos, pero normalmente está claro que se suele identificar a tapial con musulmán. Yo solamente digo una cuestión, no en temas militares, que sí hay hasta el siglo XIX tapiales en el ejército español, sino que en temas de arquitectura popular yo he constatado que se construyen tapiales hasta 1981. Estamos hablando de que, bueno, dejemos lo que pueda ser parte de lo que es el campamento o la plaza de asedio almohade. Hay que tener en cuenta que cualquier tipo de asedio tiene normalmente dos aspectos fundamentales si se hacen reglas. Una línea de circunvalación que rodea directamente la plaza y una línea de contravalación que protege a los que asedian la plaza. Y, naturalmente, esto no sé si es de la línea de circunvalación o de contravalación, pero que sí es lógico que sea de aquello, porque lo otro de la ciudad aquella que necesitaba 10.000 hombres para defenderse no encaja por ningún lado. Pero, en fin, continuemos rápido. Sí, solamente señalar algunos de los detalles. Bueno, desgraciadamente se ha convertido en un barrio de infravivienda sobre el cual voy a comentar poco, pero también sí quiero comentar una restauración realmente tremenda, donde se ha forrado de cemento, algo que, en fin, es sin comentarios. Evidentemente, por desgracia, mientras no cambien los criterios que se mantienen en todo este tipo de aspectos, sinceramente, mejor que no haya ni un céntimo para restauraciones mientras no existan criterios claros y correctos de actuación. Bien, pero ¿cómo resulta todo esto? En fin, ya hemos hablado de una gran operación inmobiliaria, de asaltar lo que eran las murallas para crear el gran espacio de expansión de la ciudad y, naturalmente, las murallas se cortan en la calle Antonio Vico a la caída, ya donde deja de tener interés para la ciudad. Téngase en cuenta una cosa, que si se salvan las murallas de la Hoya y del Cerro de San Cristóbal es sencillamente porque no le interesaban como solares inmobiliarios. Si le hubieran interesado, evidentemente habrían arrasado con ellas exactamente igual. Pero, en fin, en cualquier caso, está claro que, por fortuna, hacia 1958 se estaba en estas condiciones, hacia 60 se han restaurado y su estado actual, que necesita un retoque importante, es este. Pero cuidado, porque hay por ahí un proyecto que creo que solamente tiene un presupuesto inicial, después vendrán los modificados de 1.700.000 euros, 1.800.000 euros, que con eso se puede poner muchísimo cero corten. Del resto de la muralla del siglo XI, que es el cometido que no queda nada en la parte de Levante, pero sí vamos a hacer un brevísimo repaso por las puertas. En primer lugar, la puerta de Purchena, la mejor documentada, la más importante de tierra de la ciudad, y, naturalmente, en este sentido hay que indicar que es una puerta, la antigua Bambayana, la que conducía a Pechina. Después se sabe que se cambia el nombre a Puerta de Purchena y, naturalmente, en este sentido, la documentación de finales del XV compatibiliza ambos nombres. Pero, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que
bueno, pues estaba formada por un gran patio, 2 puertas, una de acceso exterior y otra de acceso propiamente a la ciudad. Y naturalmente se sabe, está documentado que, por ejemplo, en el año 1309, en el fracasado asedio de Jaime II de Aragón, pues precisamente fue uno de los lugares donde más se insistió y más se combatió, y evidentemente no pudieron tomarlo. Hay datos posteriores, en 1522 se habla de la restauración de la torre de la Puerta de Purchena, en el siglo XVII pues hay aspectos ya tan chocantes que indican a veces las angustias de la ciudad, que como señalar que en un momento en que había amenaza de desembarco turco, junto a los pocos elementos de la guarnición, las compañías de socorro, se sumaran los vecinos, pero como no había armas para ellos, se dice directamente en un documento que se defendieran con piedras. Tal cual. En fin, hay muchísimos detalles. En 1694 Hércules Torelli aconsejó reforzar la defensa de esta puerta con una media luna, o en su defecto con empalizada y racillo, también lo dice con respecto a otras puertas. Y naturalmente en este sentido también plantean problemas de protocolo, es decir, era normal que el ayuntamiento, que tenía entonces unas funciones militares evidentes también, tuviera por protocolo el privilegio de que algunos de los entonces concejales, regidores, fueran a la defensa, era un honor, de la Puerta de Purchena y otros la de la Puerta del Sol. En un momento determinado, en plena guerra de sucesión, cuando hay una amenaza cierta de flota anglo-británica, Vela de Cayar, que era el gobernador militar, dice que ni hablar, que allí se pongan militares, reglados, etcétera, y eso provoca en las actas del ayuntamiento, están que arden, porque hay que ver qué ofensa se le había hecho al ayuntamiento en esas condiciones. Es decir, la vanidad también tiene mucho que ver con estos aspectos. Naturalmente, a lo largo del siglo XVIII hay muchísimos momentos en que se reforma, se refuerza, se restaura la puerta. 1714, 1724... Y también otro aspecto curioso, si conocen la topografía de Almería, y lo doy por supuesto, la Puerta de Purchena está en una zona elevada sobre el resto de la ciudad, y cuando se daba las circunstancias que la rambla que pasaba por delante, que era la rambla Alfareros, que después se convierte en rambla de Obispo Olverá, estoy hablando de nombres actuales, los antiguos eran otros, pillaba la puerta, los pillaba despistados, entraba por la puerta y salía, después de cruzar por calle de las Tiendas y calle Real, por la Puerta del Mar. Hay algún ejemplo absolutamente extraordinario, creo que en 1769, cuando después de una avenida torrencial se le cuela por la puerta, y casualmente en aquel momento la fuerza del agua era tal que la Puerta del Mar se cierra. Y naturalmente toda la ciudad se convierte en un gigantesco embalse que va subiendo el agua hasta que finalmente la fuerza de ese embalse rompe las puertas de madera y puede convertir en el desagüe de ese gran pantano a la Puerta del Mar. Realmente hay situaciones auténticamente dramáticas y perfectamente documentadas. En fin, la Puerta de Purchena, señalar algo importante, bueno, tiene su función, pero es curioso porque todo lo que era la puerta que había, que probablemente no era ya la medieval, porque es algo que se está retocando, que sabía que se cerraba cada día, etcétera. En el año 1836, en plena guerra carlista, Joaquín de Vilches, gobernador de la plaza, plantea la renovación por aquello de que había que hacer una ciudad nueva, y naturalmente empiezan, cosa sorprendente, a demolerla para hacer una nueva puerta neoclásica. Realmente hay muchísimos problemas porque evidentemente eso cuesta dinero, el ayuntamiento no tiene la habilidad ni los recursos necesarios, tienen que hacer una colecta popular, la gente no está por la labor, y así sucesivamente hasta que finalmente se acaba de mala manera. Se pone una gran lápida precisamente recordando al promotor de esa nueva obra que embellecía la plaza, la ciudad.
Y, naturalmente, en este sentido, a continuación llegan los de Narváez, los conservadores, los liberales conservadores, y destruyen, retiran la lápida porque, naturalmente, eso era imperdonable. Llegan posteriormente, en el año 1854-55, otra vez los liberales. Naturalmente, se aprueba en las actas municipales que se vuelva a reponer la lápida y, afortunadamente, incluso nos dan exactamente el texto que tenían. Evidentemente, la lápida se ha perdido. Y así sucesivamente, hasta que, finalmente, en el año 55 se aprueba la destrucción de las murallas y en el año 56 se aprueba directamente la destrucción de la puerta de Purchena. Hubo, y en este sentido es importante, pero claro, siempre estamos pensando, bueno, siempre estamos destruyendo. Hubo un concejal que fue Francisco Jover, que hizo una moción para que se salvara, pero que en aquel momento la larguísima mano de Ramón Orozco, que era el factotum de los negocios y sobre todo el gran impulsor de ese negocio inmobiliario, y que además que era el que le estorbaba a sus parcelas, el que las puertas, se dijo que ni hablar, a pesar de que el otro señalaba podía ser un monumento, que allí que embelleciera el asunto, que ni hablar, y la demolieron en su totalidad la puerta de Purchena. El resto de las puertas son bastante menos problemáticas, en el sentido que, de la puerta de Purchena solamente señalar que cuando se ha realizado el parking, pues aparecieron parte de la muralla de Jairán, que desgraciadamente, un error imperdonable, se ha vuelto a enterrar y, en fin, no voy a comentar más nada sobre eso. La siguiente puerta es la puerta de la Vega, la puerta cerrada, la de las Cantarerías, la de Bab al-Murabá. Realmente era la puerta que conducía a la Vega y que conducía al oriente de Almería. Hay que señalar que, en este sentido, está claro cuál es su origen, de la muralla de Jairán, y que, además, en el año 1309, pues, fue asediada de una forma brutal por 11 catapultas y que se demolió incluso el parapeto inmediato a la puerta. Pero, en cualquier caso, también sabemos que en 1480 había en su inmediación un depósito de cereales, y es curioso porque ya en 1491 está documentada como puerta cerrada. Probablemente fuera parte de lo que era la formación, la organización de la plaza para intentar evitar o superar un asedio. En cualquier caso, continúa como tal puerta cerrada, y en 1440, a solicitud de la ciudad de Almería, hay una real cédula de Carlos I proponiendo la apertura de la puerta de Níjar junto a las Cantarerías, por lo que suponía de facilidad para acceder a las tierras que había delante. Naturalmente, en este sentido, en este caso, hay algo realmente importante, porque esta puerta deja de tener función a partir de 1575, cuando Felipe II retranquea la muralla. Entonces la sustituirá la Puerta del Sol, pero ya hemos dicho que la muralla de Felipe II no se concluye hasta el siglo XVIII. Y lo que es cierto es que esto más o menos dio nombre al pago que había en las inmediaciones, que es el pago de la Puerta Cerrada, y que después se llamaría Pago del Sol. Incluso los restos de la Puerta Cerrada se llamaban del Portillo del Sol. Y en este caso, además, tenemos la fortuna de haber encontrado la partida de defunción de los restos de la puerta, porque en el Cabildo Municipal de Almería del 31 de enero de 1769 se acordó que se demolieran los 2 trozos de torreones que habían flanqueado dicha puerta, trabajo que fue realizado por Miguel de Ramos, maestro alarife, con la intervención de Jaime Abreu, síndico personero del común, elevándose su coste a 121 reales de billón, acordando el cabildo el libramiento correspondiente. Es una puerta que tiene partida de nacimiento y prácticamente de defunción. Otra, pues, más complicada, también de la misma época, la Puerta de los Negros, o del León, Bab al-Sudán, Bab al-Assad. Ya sabemos que Al-Udri señala que tenía un nombre pero recibía el otro, así sucesivamente, y que debió de estar activa hasta finales del siglo XV o primeras décadas del XVI, pero prácticamente hasta ahora no ha aparecido documentación de ella en época cristiana. En caso de existir, debía de estar tapiada y había dejado de tener esa función. Hay que señalar algo muy importante. Delante de todas estas puertas
y a levante había además otra cosa que hasta ahora había pasado casi desapercibida. Han sido documentadas 38 torres entre la muralla de Almería y el Alquiam, de las cuales solamente queda una, que además probablemente sea de finales del siglo XV, que es Torre Cárdenas. El resto, todas han desaparecido. Bueno, de algunas queda el resto de su toponimia, es decir, lo que es el molino de la torre responde a una de esas torres que aparecen como tal. Y esto indica que el campo de Almería era también un campo fortificado, igual que el de otras ciudades marítimas que en aquel momento necesitaban de un apoyo de primera instancia para, ante cualquier desembarco, refugiarse en espera de ayuda. Finalmente, de la muralla de Jairán queda lo que es la Puerta del Mar, Bab al-Divan, seguramente, y que naturalmente no se debe confundir con la otra Puerta del Mar, que incluso la documentación del 16 llama Puerta del Mar Antigua, que es lo que normalmente identificamos como Puerta del Puerto porque aparece expresamente dentro de la Almedina. Hay que indicar en este sentido que naturalmente también tiene el mismo origen, bueno, el mismo origen no, en este caso, si atendemos a los Bri, sería de la época de Zujair y naturalmente era lo que estaba al final de lo que era la calle real, la gran ruta que bajaba al puerto, por lo tanto tenía una importancia fundamental. Aparece con una amplísima documentación que habla sobre la misma en distintos momentos. Por citar algún caso, en 1593 el albañil Juan de Parracés se le encargó que reparara la torre de la Puerta del Mar. Y otro caso mucho más interesante, el año 1709, el Cabildo almeriense aprobó que la portada de la Puerta de las Carretas fuera desmontada para colocarla en la Puerta del Mar. Estamos hablando, debía ser una portada de cantería que se trasladó a otro lugar. Evidentemente, de ella nada sabemos porque, por desgracia, en Almería no vinieron los grandes dibujantes del 16, del 17 y, en ese sentido, el plano que he enseñado hoy es una feliz excepción, pero evidentemente tenemos un gran vacío, excepto los planos que he indicado, pero son planos, no son alzados. Naturalmente, en este sentido, hay que señalar que hay una larguísima retahíla de avenidas que venían a desembocar a la Puerta del Mar, el punto más bajo de la ciudad. Ya he comentado alguna. Otra es que al lado estaba, a partir de finales del 16, el convento de la Santísima Trinidad, y hay algún testimonio de que en alguna de estas inundaciones tuvieron que sacar a nado el arca del Santísimo Sacramento. Evidentemente estamos hablando de 3 varas de altura, que estamos hablando de algo realmente importante. En cualquier caso, bueno, pues realmente hay, vuelvo a decir, numerosas restauraciones, etcétera, pero que para no cansarles no voy a entrar en ellas. Sí, solamente otra, nuevamente, cosa excepcional, en momento en que está declarado estado de guerra. Derriban la puerta de Purchena y derriban la Puerta del Mar. Es decir, las dos entradas fundamentales de la ciudad se derriban, ni que decir tiene cómo vuelan lo que son las órdenes militares ordenando que se cierren inmediatamente porque, claro, en aquel momento la plaza estaba abierta y en un momento de declaración de guerra. En cualquier caso, hay que señalar que se acaba finalmente hacia 1939-40, prácticamente casi con la guerra. Hay alguna descripción, incluso hay algún proyecto. La Puerta de Purchena se hace en estilo toscano, la Puerta del Mar en estilo jónico y, bueno, realmente pues era una obra al gusto de aquel momento. Por cierto, hablando de la Puerta del Mar, no lo he traído porque para qué. El célebre dibujo de Villamil que señala, bueno, evidentemente eso es tan falso como lo de la historia falsaria de Almería, que no hay que hablar más de eso, sencillamente ni es de Almería, y en todo caso, aunque en la Puerta del Mar hubiera algo lejanamente parecido a eso, evidentemente ni tiene orientación, ni por supuesto había llegado al siglo XIX, ni nada de nada. Vale, listo. Uy, ¿ha pasado esto?
Bien, lo único que nos queda es precisamente ya el remate con el barrio del Haut, de la Hondonada, que naturalmente en este sentido pues quedan una serie de aspectos importantes. Quedan en total 4 o 5 torres, aquí se ven 4, bueno, quedan 4 en la actualidad. Es curioso porque fíjense ustedes el aspecto que tenía, incluso cómo había... realmente aquí lo que tenemos es esa torre que naturalmente es una de las dos que hay en la Avenida del Mar en este momento. Esta torre que era de donde partía esa muralla, desgraciadamente fue demolida de una forma realmente estúpida en los años 80 del siglo XX, porque, claro, en fin, no es el único caso. Aquí lo vemos también muy interesante, como estaba a principios del siglo la torre a la que hemos hecho referencia, las dos de Alhaut, las calaminas, los hornos de las calaminas, las dos que quedan en la calle Valdivia, e incluso hay una fotografía distinta que es mucho más interesante, donde vemos las dos que hemos indicado, la calamina, aquí están las otras dos de la calle Valdivia, y aquí hay otra torre. Pero esa torre fue derribada en 1951. Y además, uno de esos enormes hechos de gran coherencia de la clase política almeriense, en concreto, el Ayuntamiento de Almería aprobó la semana anterior una declaración solemne acerca de la protección de los restos de las murallas, porque es parte de nuestra historia, etc. Y la semana siguiente, alegando que aquí existían unos ocupas, una familia que se había refugiado allí, convirtiéndola en infravivienda, algo muy normal en Almería. No sé si recuerdan que cuando Gerald Brennan llega a Almería se encuentra las torres del Cerro de San Cristóbal ocupadas como fenómenos de infravivienda. Pues bien, en este sentido, una semana más tarde de aquella declaración solemne, cogen y ordenan la demolición de la torre para no afectar a la vida de los que se habían refugiado allí. En fin, un disparate sobre otro, y en cualquier caso lo que es cierto en definitiva es que hemos llegado a... Esto es muy interesante, fíjense ustedes el daño que se ha hecho en el último siglo. Esta es increíble porque está prácticamente completa toda la muralla de poniente de la Almedina, no la parte baja, pero hay un trazado que desgraciadamente no es que haya habido una voluntad de derribarlo como sí hubo en la de Levante, sino sencillamente dejadez, oprobio, etc. Y en cualquier caso, lo que es cierto, no vamos a volver atrás, con estas dos torres se organizó hace poco un gran escándalo porque hace un año y pico, pues tenían que pasar un cable por la zona y no tuvieron más ocurrencia que coger y clavarlo en una de las dos torres de la Avenida del Mar. No he querido detenerme en eso, pero en las fotografías de 1910 que he presentado de las torres cruzadas se da la circunstancia de que tienen clavados los postes de soporte de la luz, que además en aquel momento debía ser muy pronto porque a fin de cuentas estamos hablando de casi el comienzo de la instalación de la electricidad urbana. En fin, en cualquier caso, y a pesar de todo, lo cierto es que seguimos conservando un espléndido patrimonio que además en este caso, como vemos aquí, con las torres que quedan, algunas de las torres que quedan en la zona de la Chanca, pues integran vida, cultura, historia y en definitiva algo que debemos de procurar para que se mantenga y no desaparezca o no se deteriore aún más. Muchas gracias.